¿Qué tal, estimados amigos de este espacio María Nuestra Madre? Quiero aprovechar para felicitar en esta ocasión a todos los niños. Eh, no sé si alguno esté viendo esta transmisión, seguramente pues sus papás, quienes nos sintonizan en este espacio, pues desearles una muy feliz pues celebración de Día del Niño. Y en ocasión precisamente de esta fecha quiero proponerles, compartirles el tema de el valor y cuidado de la infancia, de la niñez, porque precisamente es algo que no es que estemos perdiendo, pero que sí tenemos que estar evaluando y considerando nuestra vida, qué valor, qué lugar, qué importancia le damos a los niños en nuestra vida, en nuestra realidad social, a la hora de emprender un proyecto, a la hora de, eh, pues sí, realizar una actividad. Si nos ponemos a pensar precisamente en las consecuencias, en el beneficio, el provecho que puede tener para los niños, ¿no? Pensar como niño también quiere decir, y lo vamos a considerar, fijarnos siempre en dónde queda, en qué lugar y con qué valor estamos haciendo las cosas. Y bueno, pues precisamente quiero abordar este punto con ustedes desde tres enfoques, que uno va a ser el filosófico, otro el teológico y en tercer lugar el pedagógico, ¿no? Considerar el valor y cuidado de la infancia, de la niñez, desde estos tres ámbitos, desde estas tres perspectivas. Porque es muy importante y les voy a citar algunos textos, bueno, algunos documentos donde podemos iluminar muchísimo este tema y poder aterrizar en nuestra vida pues esas implicaciones que tiene. Desde luego ser niño pues es una etapa fundamental, voy a hablar desde el terreno filosófico, en la vida de toda persona, de todo hombre, ser humano, hombre, mujer, porque es la etapa donde aprendemos a interactuar con nuestra realidad, con el mundo, ¿no? Desde que estamos chiquitos, inclusive antes de dar los primeros pasos de caminar, vamos pues conociendo, vamos interactuando, ¿no? Nos vamos pues vamos comprendiendo nuestro entorno a partir de una serie de significados. Y es muy interesante ver en cada etapa de nuestra vida, de nuestra infancia, que luego los grandes pedagogos pues la clasifican o la dividen en, me parece, tres etapas, ¿no? Que es la primera, la segunda y la tercera antes de la adolescencia, ¿no? La primera va desde el nacimiento hasta los 3 años, luego de los 3 a los 6 me parece, y de los 6 a los 10 11 más o menos, ¿no? Tres etapas de la infancia con una importancia, con una eh, misión, cada una de ellas, en nuestro desarrollo personal. Y ser niño muchas veces, si abordamos esto, ya dije desde el terreno filosófico, pero vamos a haciendo un análisis histórico también, pues en la antigüedad quizá a la infancia, a la niñez no se le daba el valor que hoy en día ya podemos hablar que se le da, porque ser niño en muchas culturas, ¿no?, de la antigüedad, dígase tanto Oriente como Occidente, pues no suponía, vamos a decir, un valor en sí mismo. O sea, era como un proceso que toda persona tenía que pasar, pero que sí que era necesario, que era pues parte de la vida, pero hasta que no cumplía uno la mayoría de edad, ¿no? Eh, si hacía, como decimos, un hombre o una mujer, en sentido estricto, pues no, o maduraba, ¿no? También en su mente, en su inteligencia, pues no podía inclusive participar en nada, ¿no? Porque pues carecía de criterio, carecía de madurez, y esto cada día se ha ido corrigiendo. Hemos, en ese sentido, creo, hasta cierto punto, luego voy a hablar también de los escollos o los errores, hemos tratado de evolucionar, hemos tratado de comprender mejor el valor y la infancia, el valor y el lugar que tiene la infancia, perdón, en cada una de sus etapas. Voy a utilizar también algunos ejemplos de niños que nos han dado testimonio de cómo ser niño precisamente en un sentido amplio, en un sentido integral, ¿no? Vivir la infancia con toda su riqueza, ¿no?
y sobre todo sabiendo vivir el momento presente. Eso es algo que nos enseñan los niños. Por ahí en alguna película inclusive lo han traído a la luz este pensamiento, porque pues los niños no se preocupan, no se mortifican, ¿no? Si los analizamos y los tratamos de comprender por las cosas que van a suceder después, ¿no? Aunque a veces tienen la intención de, o las ganas de crecer, de ser ya grandes, de poder desarrollar ya una profesión o una, pues sí, una vocación, como cuando se les pregunta, ¿no? ¿Tú qué quieres ser de grande? ¿No? Y pues hablan de que no se cierran a nada, o sea, a lo mejor tienen una idea ya en mente, pero están siempre como con esa visión amplia, con ese horizonte grande de lo que pueden llegar a ser. Y esto precisamente nos habla de una grandeza, de una magnanimidad, que así se le conoce como tal, de espíritu, ¿no? Una grandeza de espíritu, un alma pues que está abierta, que está dispuesta, no solo para hacer algo, sino para aprender muchas cosas, ¿no? De la vida. Los niños, desde el ámbito filosófico al que me voy a centrar en un primer punto, son curiosos por naturaleza, ¿no? Y como ya decía, pues desde que, antes de dar los primeros pasos, desde que el niño empieza a establecer pues ese vínculo, esa conexión con su madre, ¿no? Desde inclusive antes de, de nacer, ¿no? Desde que está en el vientre, va progresiva, gradualmente desarrollando esos vínculos sociales dispensables para todo ser humano, pero sobre todo vamos aprendiendo a ser personas, ¿no? A comunicarnos, ¿no? A establecer vínculos, relaciones ordenadas y armónicas. Y los niños después empiezan a preguntarse por todo, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? El por qué es quizá una de las primeras, vamos a decir, no son las primeras palabras que dice un niño. Ya sabemos que lo primero es identificar a su mamá, a su papá, a las personas que están cerca de él, el alimento, ¿no? Lo más básico, cuando aprenden a ir al baño y demás, o a distinguir colores, ¿no? Formas de las cosas, sus primeras palabras, pero ya después en una fase más o menos que va en la segunda infancia, ya de los 3 a los 6 años, el niño se comienza a preguntar por la causa, ¿no? De las cosas, el por qué y el para qué, ¿sí? Los motivos, las intenciones de todo lo que pasa. Y son curiosos por naturaleza en ese sentido, ¿no? Los filósofos griegos inclusive hablan de que un niño, pues de cierta manera es un filósofo nato, un filósofo auténtico, ¿no? Porque además él va apenas recibiendo, va apenas absorbiendo una serie de conocimientos clave y básicos para su vida, que le permiten pues relacionarse con las personas, con sus seres queridos, su familia, aprender los conocimientos pues más necesarios, más básicos, ¿sí? Y va siendo un proceso gradual, pero los niños nos enseñan precisamente a llegar al fondo de las cosas. No es que un niño sea, con esto que estoy mencionando, eh, complicado, que le dé muchas vueltas a las cosas, ¿no? Que cavile, no. Me refiero con esta búsqueda de la causa, del por qué, a que el niño quiere pues ir entendiendo, ¿no? A fondo las situaciones, los problemas, ¿no? Porque quiere precisamente simplificar lo que los adultos a veces no podemos, ¿no? Cuando nos preguntan algo que a veces es complicado de explicar, por ejemplo, qué es la muerte, ¿no? Cuando tienen una primera experiencia o están cercanos a una pérdida, ¿no? De algún familiar, un abuelito o, o un ser más cercano, quizá, pues es cuando entonces los padres tienen que buscar la manera, a veces de acuerdo a su edad, de acuerdo a la madurez que han adquirido, pues de hablar con ellos, ¿no? De explicarles a lo mejor a modo de una comparación, ¿no? Lo que es la pérdida de una persona que ya no está en esta tierra, ¿no? Se habla del cielo, ¿no? El elemento aquí religioso es muy importante, que el niño empiece a relacionarse con Dios. Nosotros padres, ¿verdad? Tíos, bueno, en este caso yo, que soy todavía tío y no padre, padre biológico, pues vamos buscando la manera de acercar a los niños a Dios, de que lo conozcan. Yo con una sobrina que tengo les comparto, por ejemplo, de,
de que en algún momento he estado, pues, no sé, haciendo una oración, rezando el rosario, y veo que la sobrinita se acerca, me mira, como que se sorprende, una niña que pues está apenas en los 3 años, y empieza a rezar conmigo, empieza a repetir, ¿no? Ella no sabe muy bien qué es eso del rosario, qué es eso de la oración, pero va por imitación, y eso es otro elemento clave a destacar, que ustedes muchos lo saben mucho mejor que yo, los padres de niños pequeños van empezando a imitar, ¿no? Les gusta lo que ven, lo que oyen, lo que sienten, y empiezan a tratar de relaborarlo, ¿no? El niño es un experto en relaborar, ¿no? Significados, emociones, de lo que va percibiendo en el mundo real. Y entonces son muchos elementos, ¿no? De todo lo que puede aprender un niño, a lo que está abierto, pero este tema de descubriendo las causas de las cosas, las razones de por qué, eso es importante irle propiciando precisamente, eh, no induciendo, pero sí permitiendo que el niño vaya desarrollando esa capacidad de cuestionarse por las cosas, ¿no? De tener esa oportunidad inclusive de dudar, ¿no? Y para ello precisamente tenemos el gran medio que son los juegos, ¿no? El juego se convierte en una herramienta para poder potenciar en el niño esa curiosidad, ¿no? Algunos pedagogos, por ejemplo, ahorita voy a citar a la famosa pedagoga eh, Rosa Barocio, ella, que estará de acuerdo con otros más de la escuela pedagógica, ¿no? Sostiene que es muy importante que los juegos y las actividades, el juego como actividad, pero también los juguetes, no sean tan sofisticados ni tan elaborados, porque tenemos que dejarle al niño el espacio suficiente para que pueda detonar, para que pueda potenciar al máximo, ¿no? Sin obstáculos, sin coaccionamientos, su imaginación y su creatividad. ¿Sí? Entonces el juego no debe ser, tampoco con esto estoy diciendo que tenga que ser un juego chafa, ¿verdad? O sin sentido, ¿no? O no darle al niño herramientas, no darle elementos para que relabore significados, para que el niño vaya proyectando las situaciones de la vida, las vaya imitando a través del juego, sino que sean juegos no tan, ustedes me entienden, tan sofisticados precisamente porque el niño tiene que buscar la manera de resolver, de aprender a resolver problemas, de aprender a establecer, ¿no? Esas situaciones de defensa, de respuesta a los problemas que le va a permitir, que le va a propiciar el juego. Entonces, por hablar de un elemento clave que va a potenciar a los niños también esa curiosidad. Cuando el niño juega, pues va recreando situaciones de la vida real, situaciones que trata de imitar y trata de resolver, ¿no? Desde su imaginación, desde su creatividad, su sentido común. Aquí también vamos hablando de un proceso de madurez que va siendo gradual en el niño. ¿Sí? Si nos fijamos, bueno, los clásicos también desde la filosofía nos han arrojado luz sobre el proceso del conocimiento humano. Primero nosotros tenemos la parte sensitiva, ¿no? Por nuestra conexión de cuerpo y mente, la parte sensorial, los 5 sentidos externos, los sentidos internos que son imaginación, memoria, eh, sentido común, bueno, y la escogitativa que se llama, ¿no? Va unida más o menos al sentido común. Eso es el ámbito, lo que comprende el ámbito de la sensibilidad, externa e interna, como ya dije. Luego vendría la parte ya racional, ¿no? La fase del concepto, del juicio y la elaboración de razonamientos, ¿no? Para lograr lo que se conoce como la intelección o la intelectividad, ¿sí? Y luego ya viene la parte de la respuesta, ¿no? Con la voluntad libre. Pero bueno, en esas fases, que son varias, más o menos hablamos de cuatro estados, las primeras dos son fundamentales que el niño las pueda potenciar al máximo en los primeros años, ¿no? Sobre todo lo que se refiere a la memoria, sentido interno y la imaginación. Imaginación, memoria, sentido común, cogitativa. ¿Por qué? Porque la imaginación y la memoria trabajan de la mano. Si son como las dos coordenadas de los sentidos internos, ¿no? De lo que se llama percepción interno o aprehensión simple, porque a través de esas dos coordenadas, de esas dos herramientas,
el niño almacena, ¿no? Esos recuerdos en la memoria de las cosas, esas imágenes que la misma, por eso se llama imaginación, va relaborando, ¿no? O va definiendo. Aristóteles lo llama el fantasma. ¿Por qué? Porque en sí todavía no tiene el concepto, ¿no? No logra advertir el significado de lo que son las cosas en sí mismas, ¿no? La esencia y su naturaleza como tal, pero ya tiene una idea, a lo mejor no tan definida, tan nítida, un tanto vaga con el espectro, y es lo que le permite el juego, desarrollar al máximo esta creatividad, esta imaginación. No es lo mismo que al niño yo le quiera dar pues un juguete que habla, que emite pues sonidos como si fuera ya un robotcito, a que el niño tenga que jugar, por ejemplo, con los famosos bloques y tenga que armar una figura, ¿no? Y tenga que ver la manera de darle movimiento, de crear una historia alrededor de un personaje, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante cuando desarrollan esa parte de la memoria sensitiva, cuando, por ejemplo, ven un programa, una película, o después de una actividad que les resulta muy satisfactoria, pues van recreando y van recordando ese momento, ¿no? Lo van imitando, inclusive los niños son imitadores también natos, ¿no? Y a lo que me refería con esto, por hablarles del proceso cognitivo en general, es que nosotros debemos de darle al niño, también eso lo sostienen los pedagogos, el adecuado espacio para ese desarrollo cognitivo y socioemocional, ¿sí? Socioemocional porque va de la mano, ¿no? Las emociones no brotan solas, son a partir del encuentro con otro, ¿no? En una alteridad, una relación interpersonal, y también hacia sí mismo. El niño aprende a reconocer sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Que las emociones son momentos como de euforia, ¿no? Donde inclusive el cerebro pues segrega esas sustancias muy intensas, la adrenalina, ¿no? Eh, la endorfina y demás, y estamos como en un estado de shock, ¿no? Para bien o para mal. Y después vienen los sentimientos que son ya emociones más extensas, de mayor permanencia o durabilidad. El niño tiene que aprender también a reconocerlas y los padres a trabajarlas con él, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, pues cada quien tendrá a lo mejor su plan de trabajo, su estilo pedagógico, ¿no? Por hablar también de eso, aunque no me entretengo tanto, lo voy a tocar en el punto, bueno, ya lo estoy asumiendo con lo de la pedagogía, pero pedagogía y filosofía, como nos damos cuenta, van de la mano. Y voy a tratar de ser un poquito más concreto. A lo mejor un niño entonces se empieza a preguntar por el sentido de la realidad, de las cosas, con las preguntas del por qué y del para qué, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir gradualmente, de acuerdo a su desarrollo cognitivo, madurez, irle ayudando a que lo entienda, poniéndole ejemplos, poniéndole comparaciones, ¿sí? Las historias de los libros, ¿no? O las películas deben ser también adecuadas a su edad. Y ese es un tema a que ya a nosotros como adultos, como padres, madres, tíos y demás, nos toca discernir, ¿no? Con mucha prudencia y mucho acierto, porque hoy en día sabemos que con las tecnologías, los medios masivos de comunicación, ¿no? Los medios se vuelve el niño muy susceptible, muy expuesto, ¿no? Con un alto riesgo de que ese proceso gradual de conocimiento, de madurez intelectiva, de madurez afectiva, de madurez emocional, también se puede decir, se empiece como a que desordenar, se empiece como que a desvirtuar, porque va recibiendo mucha información, ¿no? Muchos datos del mundo exterior de los medios, que el adulto debe tomar conciencia de ese riesgo e irlo ayudando a que poco a poco se adentre en ese mundo. No puede ser de golpe el contacto, no puede ser tan permisiva la actividad, la interactividad que tenga el niño con los medios. El adulto tiene que estar ahí acompañándolo, cuidándolo, privándolo también de ciertos contenidos que no son adecuados para su edad. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues hoy en día cada vez la exposición a un desequilibrio, a un desorden, ¿no? En estos órdenes, ¿no? Intelectivo, afectivo, emocional, se da también en los medios de comunicación. Por decirles un ejemplo, a veces las mismas noticias, ¿no? Del telediario, ya no tienen
la definición que antes tenían, porque ahora ya inclusive algunos medios han optado por poner sus clasificaciones para todo el público, ¿no? Clasificación A, o las mismas películas ya, ya no tienen una adecuada, un público definido, vamos a decir, o segmentado de acuerdo a la edad. Y esto propicia que cada vez los niños estén también más expuestos, ustedes lo saben, a contenidos de violencia, ¿no? Eh, que no son propios, que no son adecuados, porque van creando en el niño, en su aparato psíquico, en su mente, como que espectros, esos espectros, ¿no? Que la imaginación luego relabora, recrea y con la memoria va almacenando, ¿no? Espectros distorsionados, desvirtuados de lo que es la realidad, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a saltar un poquito ahora al terreno teológico, a la perspectiva desde la Biblia, desde la fe cristiana, por supuesto, desde el Evangelio, más precisamente, con esta cita de Mateo 18:13, que dice Jesús, ¿verdad? Si no cambiáis y no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Así pues, el que se haga pequeño como este niño, y de hecho Jesús le gustaba mucho interactuar con los niños, ¿no? Como consta en el Evangelio, porque dejaba que se acercaran a él, aunque a veces los discípulos se lo impedían, ¿no? Porque fíjense, volvemos al elemento que ya mencioné del contexto cultural de la antigüedad, que en muchas culturas, sobre todo las de Oriente, al niño se le despreciaba, se le marginaba porque no tenía madurez, no tenía criterio para poder participar en la vida pública, ni siquiera para, en este caso, ¿no? Si lo ejemplificamos, poder conversar, poder estar cerca de una persona famosa, como lo fue nuestro Señor, como fue Cristo en su momento, pues un maestro, ¿no? Importante, no dejaban que se acercara a él, ¿no? Porque pues, se les hacía o les suponía como una pérdida de tiempo. Y Cristo, ¿qué nos viene a decir? Como con respecto también a las mujeres, ahora con los niños viene a elevar un poquito la dignidad, viene a reconocerle plenamente su dignidad a los niños, ¿no? Que se le dé su importancia y su valor. Y es entonces cuando nos da esta lección tan magistral, porque dice, tienen que cambiar ustedes, tienen que hacerse como niños. Ahora, esto en un sentido amplio o en un sentido estricto, ¿no? ¿Cómo lo tomamos? En un sentido amplio sería como, pues, hacernos como niños absolutamente en todo, o literalmente, ¿no? Pensar como niños, jugar como niños, reaccionar como niños. Ahorita que hablamos de las emociones, hacer berrinches, pues no, ¿verdad? Hay cosas que ya en cuanto a adultos nosotros sabemos que no aplica, o que no debería aplicar, porque pues ya nosotros tenemos un conocimiento, una madurez, un desarrollo superior en algunos aspectos. Pero a lo que se refiere Jesús, ¿no? Por eso no hay que tomarlo así a la letra o a rajatabla, es en la actitud del niño, en esa inocencia, en esa apertura, ¿no? En esa magnanimidad de espíritu a lo que me refería al principio, para poder interactuar con el otro, para crear relaciones sociales más armónicas, más pacíficas. Dice inclusive la literatura, ¿no? Ahorita les voy a referir un texto muy hermoso, que es un libro, un cuento de Charles Dickens, autor inglés, ¿no? Del periodo realista en la literatura británica. Charles Dickens tiene un de sus muchos libros y obras, un famoso cuento de Navidad, donde es un niño, precisamente un niño pues pobre, ¿no? De la clase obrera, de la sociedad inglesa de esa época, del siglo XIX, que pues tiene un tío, ¿no? Que es gruñón, que es un señor rico, un señor que le gusta ser ostentoso, presumido, vanidoso, y que no cree en la Navidad, ¿no? Que ve la Navidad como pues un estorbo, como una ilusión, ¿no? Una tradición que se repite año con año, pero que pues finalmente no te aporta nada, ¿no? Es una persona muy fría, muy calculadora, materialista, y entonces él ve con desprecio esta celebración, ¿no? Y este niño, su sobrino, es el que le empieza a hablar de la Navidad, lo trata de acercar, ¿no? El famoso personaje de Scrooge, ¿no? De señor Scrooge. Y entonces nos va mostrando precisamente esa alma tan diáfana, tan inocente de un niño, que sabe encontrarle a las cosas su valor, su fruto, su provecho, aunque a veces para nosotros adultos sea algo que ya por costumbre, por rutina nos acostumbramos a hacer,
y no le damos precisamente el valor que tiene. El niño, entonces, volviendo otra vez al Evangelio, nos enseña a vivir el momento presente como un regalo, ¿no? Esto también lo menciona una película, no exactamente, no recuerdo si es la película Buscando Nemo o otra de esas, pero vivir el presente como un regalo, porque los niños no se mortifican por después qué van a comer al día siguiente, qué van a hacer, ¿no? A lo mejor si tienen un examen en la escuela o un compromiso, pues ya se empiezan a preocupar, pero no es una preocupación que les genere estrés, que les genere, eh, pues no sé, incertidumbre, miedo. No, no debería ser así, al menos. Hay niños que a lo mejor en un entorno más agresivo, que están inmersos en más responsabilidades ya desde chiquitos, que a lo mejor incluso tienen que trabajar, esos niños que están en la calle, pues cuánto estrés no viven, porque el niño, muchos niños de esos que vemos, que los padres los mandan, ¿no? Irresponsable y permisivamente a que pidan dinero en la calle, a que hagan a lo mejor ahí alguna acrobacia o a limpiar eh, los vidrios del carro, ¿no? Se ven muy expuestos y estos niños sufren mucho estrés y sufren mucho abandono también. Y es triste, pero no nos debemos acostumbrar a eso. O sea, si en algo queremos mejorar este mundo, tenemos que empezar por el principio, por lograr que la infancia tenga lugares y momentos más adecuados de desarrollo, ¿sí? Eh, pues por eso procuramos también, como en otros órdenes, que los niños tengan las oportunidades de acceso a la educación, ¿no? Cada vez esto se ha buscado, se ha procurado más, pero también no solo porque sea una educación gratuita, tiene que ser una educación de calidad, una educación acorde al nivel del niño. Y esto favoreciendo qué cosa, lo que ya mencioné al principio de su pleno desarrollo, como decimos los filósofos o los que defendemos la visión integral del ser humano, es un ser bio o eco, bio, psico, social y espiritual, ¿no? Estoy mencionando los diferentes órdenes de la persona. El niño no puede quedar como manco o como lisiado, si me permiten la expresión, de alguno de sus ámbitos, de alguno de sus dimensiones como persona que es. No tenemos que estar nutriéndole, tenemos que estar trabajando cada una de sus dimensiones. Por eso yo les decía, yo en cuanto que soy tío y padrino de esta niña, me preocupo también no solo pedir por ella en la oración, ¿no? Pedir que no le falte nada, que Dios la bendiga, sino también poco a poco, gradualmente, que la niña se vaya acercando cada vez más a la fe desde el bautismo, que vaya conociendo a Cristo, ¿sí? Su Señor, que aprendan a ver en Jesús a Cristo como un superhéroe inclusive, ¿no? El más grande de todos, pero ahí hay muchas ilustraciones que hablan de inclusive de la Liga de la Justicia y sale Jesús, ¿no? Como el que conversa con los héroes, Superman, Batman, Iron Man, yo qué sé. Y vamos poco a poco permeando de vida, de evangelio, de fe, también la realidad de un niño, ¿no? La imaginación, los ideales o también pues los mundos fantásticos que un niño está acostumbrado a veces a vivir porque le hablan los héroes, ¿no? Las caricaturas, los personajes de ficción, de cómo debe ser el mundo, no para que el niño se idealice, sino para que el niño vaya encontrando en sí mismo sus propias cualidades, sus propias capacidades para hacer el bien a los demás, ¿sí? Para ir aterrizando y cada vez pulir más esos mensajes y esos significados que traen los cómics, por ejemplo, ¿no? O los juegos, eh, pues los juegos que un niño puede realizar, ¿no? Y entonces, porque el niño, pues es un integrado también de valores. Y por eso Cristo nos enseña, vuelvo al tema del Evangelio, a cambiar, a ser como niños en un sentido propio, en un sentido auténtico, es decir, que aprendamos a sorprendernos por las cosas, a nunca dejar de agradecer por lo que tenemos, como cuando al niño, ¿verdad? Le vamos, padres, familiares, enseñando a que dé las gracias, ¿verdad? ¿Cómo se dice? A que aprenda a que no todo es servirse de los demás, que todo se le tiene que dar, sino que aprenda a ayudar, a comedirse en las labores domésticas, ¿verdad? A lo mejor empieza lavando su plato y ya después pues le toca, ya cuando está más grandecito, lavar todos los trastos, ¿no? Los platos.
se empieza a enrolar en las actividades, en las responsabilidades de la casa, también las responsabilidades de la escuela, va adquiriendo cada vez pues más sentido de esa responsabilidad que habla de madurez, porque el niño se empieza a ser un sujeto responsable, un sujeto que sabe lo que hace, ¿no? Y que puede precisamente hacer el bien, ¿no? Que puede ayudar a los demás. Y también es muy importante que ya desde el ámbito de la pedagogía le aprendamos, le vayamos, perdón, enseñando al niño a que aprenda a, a identificarse con un ideal de vida, ¿no? Primero, pues en la infancia, a lo mejor primera, segunda, inclusive pues hasta tercera, ¿por qué no? Tiene a esos héroes, ¿no? Esos personajes de ficción que le aportan un contenido de valores, ¿no? El valor de la justicia, el valor de la fortaleza, el valor de la amistad, ¿no? El valor de la, eh, pues no sé, de, pues sí, principalmente justicia, fortaleza, amistad, ¿no? Son los valores que aprenden de estos héroes y poco a poco el niño los aprende a ver ya en el ámbito de la realidad, ¿no? Como algo que él empieza a asumir y empieza a aterrizar, a concretizar en su actividad diaria, ¿no? Se le habla al niño de que tiene, por ejemplo, superpoderes, pero esos superpoderes pues pueden ser sus mismas cualidades, ¿no? Son sus mismas capacidades y aquí es donde hablamos de las famosas inteligencias múltiples, ¿no? El modelo educativo o pedagógico, vamos a decir, propositivo o constructivo, donde vamos advirtiendo para qué es mejor o para qué es más diestro, más versátil o más apto el niño, ¿no? Y vamos explotando esa capacidad, ¿no? Que las actividades y que los juegos, no solo en la escuela, sino también en el ámbito del recreo, ¿no? De la diversión, vayan propiciando que el niño se asegure, se fortalezca cada vez más en esas capacidades que tiene. Que también tiene que reconocer por contraparte defectos, ¿no? Eh, pues saber reconocer sus límites poco a poco, no achacárselos, no hacérselos ver de una manera, eh, vamos a decir, agresiva, ¿no? Em, eh, ¿cómo se me fue la palabra, perdón? Sino que él aprenda a reconocerlos como algo normal, ¿sí? Sobre todo a partir de la interacción con otros niños y que sobre todo aprenda a no sentirse autosuficiente, que aprenda a sentirse necesitado de la ayuda de otros, a trabajar en equipo. Ya me estoy yendo muy lejos, ¿no? Son todas estas herramientas que como educadores, padres, pedagogos sabemos que se tienen que propiciar en el niño. Y es muy importante, lo que sí quiero resaltar, que vayan en una integralidad, en un plan integrador, ¿no? Que conforme todas sus dimensiones de persona y no solamente nos centremos en la parte emocional por un lado o solo en la parte espiritual por otro, ¿no? O física, porque hay muchos padres que a lo mejor si mi niño es bueno es muy competitivo en el ámbito deportivo, ¿no? En la educación física, ¿no? Tiene cualidades de nadador, de futbolista, de no sé, ¿no? Cualquier inclusive aptitud que presente, pues irme enfocando tanto en eso que al niño no le doy más opciones o no le permito que él mismo vaya discriminando y discerniendo hasta dónde quiere competir, hasta dónde quiere ser pues deportista a lo mejor, ¿no? Y que vaya precisamente viendo la vida como una integración de aspectos, ¿no? De que va a aprender de todo, de que todo es importante, ¿no? En un nivel equilibrado. Y eso también es importante. Voy a leerles otra cita que me llegó esta mañana, como he estado compartiendo muchas personas, imágenes, videos que apelan a redescubrir, a revalorar nuestro niño interior. Dice esta: siembra en los niños buenas ideas, aunque no las entiendan, pues los años se encargan de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. ¿Sí? Y eso es como lo que hablábamos de los juegos, ¿no? O de las figuras con las que el niño se va identificando. También es muy importante que como padres, como madres, como primos, perdón, tíos, partes de su familia, vayamos haciéndonos, identificándonos, integrándonos en su mundo y en su realidad, ¿no? Que juguemos con ellos, que le dediquemos tiempo de calidad, que entremos también en su realidad, que aprendamos a compartir esas experiencias, esas satisfacciones que tienen los niños, eh, evitando precisamente ese distanciamiento, ese abandono al que desgraciadamente hoy muchos niños padecen,
o están inmersos porque a lo mejor sus padres están afanados por conseguir dinero, por obtener, pues, no sé, el sustento básico, o están tan afanados por otro lado en su trabajo, tan comprometidos, que no le dedican el tiempo suficiente. Entonces, volver a ser niños también nosotros con ellos, ¿no? Ponernos en sus zapatos, pero aprender a ver la vida desde un equilibrio, como lo hacen ellos, ¿no? Ni mortificarnos demasiado por el mañana, como decía ahorita, ni tampoco por lo que ya sucedió, por el pasado, por las experiencias buenas o malas. Las buenas, por supuesto, siempre traerlas a flote, porque nos ayudan a fortalecernos, a crear esa empatía, a crear esa buena voluntad o esa energía para seguir haciendo el bien. Pero lo malo, eso es algo que nos enseñan los niños, a no guardarnos odios, rencores, ¿no? Resentimientos, a dejarlo ir, ¿no? A perdonarnos. Los niños son muy dúctiles y muy abiertos, muy fáciles para perdonar, para pasar la página, como decimos. Eso es otra cosa de las que Jesús nos invita a aprender en el Evangelio. No solamente a ser honestos, a ser diáfanos, a ser magnánimos, acogiendo a los demás, sino también sabiendo perdonar, sopesar sus errores, ¿no? Aprender a ser amigos de todos. Eh, y bueno, pues se dice fácil, pero es un ejercicio que tenemos los adultos que hacer con mayor esfuerzo que los niños. Pero también debemos de procurar que nuestros niños no se vicien o sus ambientes no se trunquen en esas experiencias, como ya decía, tóxicas, donde les vamos llenando por los medios de comunicación, ¿no? Eh, por tanto, y tan fácil acceso a la información de contenido basura, ¿no? Que no les ayuda a desarrollar sus capacidades, ¿no? Su criterio. Desde la filosofía también es necesario propiciar a los niños ese diálogo, esas preguntas de por qué hacer esto o qué es mejor hacer, permitir que el niño vaya aprendiendo a decidir, ¿no? A tomar pues un criterio, una postura sobre las cosas, a ser parte de la solución de un problema, ¿no? Y esto lo va enseñando las matemáticas. Si ustedes se fijan, cuando tiene que resolver ya el niño que está más o menos en la fase adolescente, ¿no? De los 10 11 años, ya está terminando primaria, empezando secundaria, pues tiene que enfrentarse a las ecuaciones algebraicas, ¿no? Ya es un periodo de madurez suficiente para que el niño resuelva problemas. Pero en las otras tres etapas de la infancia que han quedado atrás, poco a poco, ¿no? Inclusive las matemáticas son un estudio muy bueno, muy necesario, que le va ayudando al niño a crear estructura mental, ¿no? A entender la estructura de las cosas, ¿no? Las leyes, ¿no? Las dimensiones, el aquí y ahora de cada cosa para que pueda precisamente tener un equilibrio, una armonía, ¿no? En su inteligencia, en sus emociones, ¿no? Y físicamente inclusive, ¿no? Que aprenda a tener el espacio para el descanso necesario, que duerma sus 8 horas y media, que pues los eh, pediatras recomiendan también. Y bueno, pues es una serie de elementos que aquí a lo mejor ustedes han dicho, se ha dedicado a citar mucho. Es por hablar, precisamente volviendo al punto central del planteamiento del tema, que el niño tenga precisamente esos entornos seguros, esos entornos flexibles que necesita en cada etapa de su desarrollo. Y que nosotros como adultos, que es nuestra misión, y podremos decir, bueno, al menos se lo quiero proponer hacia ustedes como un propósito, de estar acompañándolo y ser parte de ese proceso con el tiempo, ¿no? La actitud necesaria. A veces a nosotros nos puede costar un poquito más por las responsabilidades que tenemos, pero aprender a disfrutar con él, aprender a dedicarle ese tiempo y hacernos uno con el niño, ¿sí? No se trata ojo, no estamos cayendo en el error, como dicen, de que el padre, la madre, que son las figuras de autoridad principales, se conviertan en amigos de sus hijos. Porque aquí, bueno, algunos pedagogos están en contra de esta terminología o de esta postura que a veces toman algunos padres permisivos, donde quieren quedar muy bien con sus hijos, ¿no? Caerles tan bien, no conflictuarse con ellos, de manera que les empiezan a permitir toda clase de caprichos, ¿no? Y no se trata de esto, se trata de también al niño establecerle normas, establecerle, que aprenda a reconocer los límites, ¿no? Que se tienen que seguir, ¿no? Por respeto a los demás, por respeto pues al tiempo, ¿no? Y al lugar que tiene cada miembro de la familia,
los compañeros en la escuela, ¿no? Los amigos, etcétera, que no quiera el niño ser acaparador, ¿verdad? Que no pretenda que se le debe todo o que todo gira en torno a él, sino que tiene que compartir esa actitud de servicio que se le tiene que ir propiciando, que se le tiene que ir fomentando, ¿no? Con responsabilidades gradualmente en el quehacer de la casa, ¿no? Empieza por, desde luego, como ya dije, con sus tareas, sus actividades escolares, pero que las vea no como una obligación en sí, sino como una oportunidad de aprender. Y el hecho de que un adulto se ponga con él, díganme si no ahora en este periodo de pandemia ha sido esencial ese acompañamiento. A veces pues no lo esperábamos, pero nos ha tocado así, ¿no? De estar más cerca de nuestros educandos por la misma situación de la restricción sanitaria, de la educación desde casa, estar ahí, comprender la actividad, dedicarles el tiempo, que la vayan entendiendo como algo provechoso y no necesariamente como algo que de lo que se tienen que librar lo más rápido posible, ¿no? Y cuesta tiempo, requiere energía, requiere paciencia, pero es algo que también los niños, y esto lo debo mencionar de nuevo, van a ir aprendiendo del adulto. Esas actitudes, esas virtudes, las van a ir imitando. Y si el adulto no hace el esfuerzo, no se concientiza en la necesidad de, de vivir las virtudes, ¿sí? De ser una persona equilibrada, de ser una persona pues con inteligencia emocional, ¿no? El niño pues va o a desconocer la autoridad que tiene uno o a irse por el camino de lo fácil, ¿no? Eh, de la pereza, ¿no? De la ligereza, de la irresponsabilidad, etcétera, es lo que vamos también cosechando en los niños que no tienen una figura de autoridad, ¿no? Y una motivación, sobre todo una figura para motivarse. Y bueno, pues con esto ya quiero concluir, no sin antes recalcarles pues el punto más importante que nos lo dice el Evangelio de nuevo, y está tomado también del texto de el Evangelio de San Juan, capítulo 4 cuando se acerca este personaje Nicodemo a Jesús, va de noche, lo dice el evangelista, como con temor, como con incertidumbre, por vergüenza también, porque Nicodemo temía que como Jesús ya empezaba a llamar mucho la atención, a ser piedra de choque, ¿verdad? Lo fueran a señalar, lo fueran a humillar o a criticar en el Sanedrín, en el grupo de los fariseos, de los sacerdotes, y entonces se acude de noche, ¿no? Como con cierto temor, pero descubre algo que no esperaba, que Jesús le viene a mostrar todo un panorama diferente a lo que él se había predispuesto, ¿no? Como pensar que él le venía a abrir los ojos, ¿sí? Sobre la ley, sobre por qué hacía las cosas que hacía, curaba en sábado, hablaba como hablaba, ¿no? Con esa seguridad, esa audacia también, ¿no? Siendo como una piedra de tropiezo también para los sabios de su época, y nos enseña que hay que nacer de nuevo. Y esa es la frase emblemática que le dice a Nicodemo Jesús en el capítulo 4 de San Juan. Yo te aseguro que tienen que nacer de nuevo, ¿no? Y eso es un renacimiento desde la espiritualidad, ¿no? Y es algo que también se puede empatar o embonar con la visión de Jesús sobre la infancia, ¿no? Que la eleva, que le da su lugar y su valor en medio de la comunidad, porque permite que los niños se acerquen a Él, porque se dedica a ellos, sabe que ellos son auténticos, que son honestos, ¿no? Que buscan hacer el bien, ¿no? Y eso también es lo que tiene que empezar a pasar por la mente de un adulto, le dice a Nicodemo, o sea, desconectarse, despojarse de toda esa soberbia, de todo ese individualismo, de todo ese afán, ¿no? de, de golatría, ¿no? Para empezar a recibir más de los otros, empezar a abrirse a los demás y ver la vida no como un aprovecharme del otro, sino como un servicio, ¿no? Eso es algo fundamental que podemos aprender de los niños, pero también a aprender a reconocer los signos de los tiempos, es lo que le dice y le achaca Jesús a Nicodemo, si se fijan, le dice, tú eres maestro de la ley, no sabes estas cosas, interpretas muy bien las escrituras, bueno, no las escrituras, porque se demuestra a Nicodemo un tanto, no ignorante, pero falto de capacidad para interpretar, ¿no? Lo que le está diciendo Cristo mismo, sino más bien se ven muy hábiles a veces para juzgar, para imponer normativas o dar consejos a los hombres, pero ellos mismos no saben cómo vivir,
¿no? No saben cómo servir mejor a Dios. Y es lo que nos viene a decir Cristo, ¿no? Aprender a ser humildes, aprender a reconocer que nos falta mucho por saber, ¿no? Por aprender, y eso no, lo tomamos también de los niños. Pero los niños también, ojo, nos dan muchas lecciones de vida, de esa sabiduría que solo ellos tienen, porque no se complican los niños. Dice una canción también italiana muy bella, Fano, o sea, los niños se maravillan de las cosas, ¿no? Todo les resulta nuevo, todo les resulta bello, interesante, ¿no? De lo cual pueden extraer un aprendizaje, se pueden divertir, pueden reírse, pueden adquirir una experiencia que les va a satisfacer. Y todo eso es lo que también está acuñada en la frase latina, ¿no? Carpe diem, de vivir el momento presente, sacarle su fruto al día, ¿no? Y precisamente es lo que debemos de procurar, tanto adultos para con nosotros como para con los niños, ¿no? Esos espacios sanos de esparcimiento, esos espacios también, bueno, que si toca hacer los deberes, las tareas, dedicarse de lleno a ello, pero también los tiempos de juego, los tiempos de descanso, los tiempos para relacionarnos, ¿no? El tiempo de la oración, que es muy importante. Si se fijan, es hablar de todos los elementos de nuestro ser persona, nuestras dimensiones, ¿no? Físicas, psicológicas, espirituales. Bueno, agradezco mucho el favor de su atención. Ojalá que en este día revaloremos más pues el ser niño, la etapa de la infancia, bueno, sus diferentes etapas que la componen, dándole ese valor, ese lugar que merece tener, y pues rezar mucho para que pues nuestros niños crezcan en ambientes sanos, libres de violencia, una violencia que tristemente vemos cada vez más generalizada, que ojo también se ha vuelto rutina y que a través de los medios de comunicación como que nos hemos acostumbrado a ella, ¿no? Nos han hecho pensar los medios masivos que es una condición normal, cada vez más generalizada o en boga, y que ya no es necesario filtrar, no es necesario poner, como les decía, clasificaciones a las cosas o privar a los niños de esa realidad. No, es necesario porque necesitamos ayudar a que nuestros niños adquieran las defensas, la madurez necesaria, de acuerdo a su edad, para ir enfrentando esos escenarios, ¿no? No podemos permitir, y eso es otra cosa que no mencioné, pero ustedes ya la saben, que nos traten de imponer a los educadores, a los padres familiares, un estilo educativo donde ya se pretenda que el niño decida por sí mismo todo. Inclusive en los países europeos, en muchas legislaciones de Occidente, ya se habla de ese sesgo ideológico donde pues el niño puede decidir qué ser, si niño o niña, hombre o mujer, ¿no? Identificarse con un género y desconocer, no confundirlo en su integridad como persona, hombre o mujer, ¿no? Es muy delicado este tema, es un desafío ético muy fuerte, un desafío y también un ataque a la infancia muy, muy grave, de gran envergadura, que tenemos nosotros que estar muy atentos y que dar la batalla. No podemos ser padres pasivos, que dejemos que nos manipulen ideológicamente, sino tomar bien la batuta, tomar bien esas riendas en nuestra casa, en nuestra pequeña comunidad, ¿no? Visto desde la fe, pues en nuestra iglesia doméstica, para poder hacer frente a esos desafíos con la oración y tratando de darles a nuestros niños pues esa formación integral, ¿no? Que les va a permitir precisamente esquivar, ¿no? No evitar así como en un sentido de quitarles el obstáculo, sino poder discernir mejor qué es lo que quieren en cada momento, qué es lo que deben de, de evitar, pues sí, precisamente, porque las tentaciones van a estar muy a la orden del día. Así que agradecerles su atención nuevamente, el tiempo que hemos compartido de este tema, ojalá les sea de utilidad, y pues felicidades a todos los niños, cuidémoslos, ¿no? Démosle su abrazo, su felicitación, su tiempo compartido de calidad, para que pues se sientan también queridos, se sientan amados, porque una persona que recibe está dispuesta a dar, ¿no? En una reciprocidad, en una